Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, sí, señora. ¿Cómo amaneció? ¿Estás en Miraflores? No. ¿Sí? Sí. No, En, Campo En Hermoso. Campo Hermoso. Sí, señora. Ese es un poquito ya más frío, ¿cierto? O tibiecito. No, acá es más caliente. ¿Es más caliente? Ah, Sí, pensé que era señora. más frío. Ah, bueno. ¿Cómo amaneció? Porque aquí sí Tunja está terriblemente fría. Ah, no, eso está a nivel nacional casi el invierno. ¿Mm? Sí, esto está terriblemente frío. Aunque no está lloviendo, pero no demora. Pero allá me imagino que se debe sentir como fresco, ¿sí? Sí, señora, acá no es tan frío. Ah, bueno. Bueno, esperemos a ver si entra el otro chico y si no, ya comencemos. Démosle 2 minuticos a ver si ingresa, ¿vale?
Listos, ya parece ser que ahorita entra el compañero, ya le envié el enlace porque estaba como perdido, pero pues iniciemos, Juan. ¿Cómo vas con la entrega? ¿Tienes alguna pregunta de la primera unidad? ¿Si la hiciste o No, el de la primera unidad ya lo entregué. ya la entregaste? Sí, señora. Perfecto. Tú eres de obra, ¿cierto? Sí. Ay, espérate, ¿dónde está Constitución Obras acá? Entonces, pues porque como está en la parte de lo de la asamblea y todo, pues se les había ampliado el plazo hasta el 12. Bueno, pero si ya está entregada, no hay problema. Ahora viene entonces ya la unidad uno, pues ya la habíamos prácticamente terminado, habíamos hecho una historia, ¿cierto? Un repaso sobre los orígenes más importantes de la Constitución, sobre como los tips que hay que tener más en cuenta, ¿cierto? Sobre la historia. Y ahora pues ya viene la unidad 2, que ya vamos a hablar sobre los mecanismos de control y organización del Estado en la Constitución colombiana. Muy presente tener siempre en cuenta como lo que vimos en la unidad 1 de esa historia, porque de allí se desprende lo demás. En esta unidad 2 vamos ya a tratar sobre cómo está organizado el Estado colombiano, sobre cómo, digamos, es cada una de sus actividades, cada uno de sus roles, que es muy importante tenerlas presente, y pues sobre eso es que vamos a ir trabajando. Entonces, pues voy a compartirles pantalla antes de que allá entró Brian. ¿Cómo estás, Brian? Buenos días, Buenos profe. Bien, días. sí, señora. Ah, ok. ¿No tenías el correo? Yo les había enviado el correo, el enlace. Sí, señora, sino que no me abría, pero ya. Ah, bueno, vale. Entonces, le estaba preguntando a Juan, ¿tú ya terminaste la unidad uno? La historieta, sí, señora, su Sí. merced me dijo, entréguela mañana y yo la entregué, Ya pues, están. ese Es día. que como les decía, como estaban en asamblea, pues se dejó un tiempo más, pero pues no es que sea, pues digamos que es prácticamente igual que entregar la unidad 2, ¿sí? O sea, se entrega para el 12 y creo que la unidad 2 también. Entonces, pues lo importante fue que ya lo hicieron para que no les quede el trabajo represado. Entonces, voy a mostrarles acá la unidad 2 y ya vamos a trabajar hoy en eso. Y pues sobre todo lo que hay que hacer para esta actividad, que también vence pues el 12, ¿no? Entonces esta está para el 12 de junio. Bueno, entonces voy a descargar acá la guía. Entonces nos dice, para esta unidad vamos a trabajar sobre los mecanismos de control y organización del Estado en la Constitución colombiana. Tenemos 5 temas que vamos a trabajar: el control constitucional, modelos típicos, naturaleza de la función, características, modalidad del control constitucional. Tenemos 2 objetivos de aprendizaje y pues que esperamos que el estudiante aprenda a analizar los mecanismos de control constitucional, sus modelos y naturaleza, emplear las características y la modalidad del control constitucional en Colombia. ¿Qué vamos a hacer para estas siguientes 4 semanas? Entonces, para la semana 5, que ya inició la semana pasada, ya vamos acá en la 6, ¿no? Leer detenidamente el material de estudio del control constitucional en Colombia sobre el inhibidismo de la Corte Constitucional en los 100 años del control en la acción pública. De las 5 a la 12, marco histórico y político del control de constitucionalidad en Colombia, la reinvención del pasado. De la lectura destaque el concepto, características y conclusiones. Para la semana 6, perdón, leer el material de estudio, el control constitucional en Colombia a partir de la Constitución de 1991, acá tienen el enlace, identificar los conceptos sobre la teoría de supremacía de la Constitución, las leyes constitucionales y legales, el control de constitucionalidad de las mismas y mecanismos por los cuales opera, sacar pues las propias conclusiones. Para la semana 7, observe el siguiente video, acá lo tienen, destaque las siguientes funciones del control constitucional en Colombia.
¿Qué hay que hacer? Pues de actividad, a partir de las lecturas del material de estudio, elabore de manera individual un cuadro sinóptico sobre los entes del control público. Para ello debe, entonces, investigar un caso o una situación en el contexto colombiano donde se evidencie la intervención de los diferentes entes de control público en dicha situación. ¿Cuáles son los entes de control público, chicos? Igual son los que vamos a ver hoy, pero ¿cuáles creen que son los entes de control? Procuraduría, Ujú, Contraloría, sí, Fiscalía. sí, y todo lo que termine en curaduría, sí, las defensorías del pueblo, ese es el control, los entes de control público, que de una u otra manera, pues son las que verifican o validan que las, digamos, organizaciones del Estado, pues estén trabajando de una buena manera, ¿cierto? Entonces, ustedes van a escoger investigar un caso, el que ustedes quieran, obviamente que sea de contexto colombiano y pues que se conozca, ¿no? Donde se evidencie esta intervención de algún ente de control en dicha situación. Entonces, digamos un caso donde fue vista una mala contratación, de pronto una mala obra, un mal manejo, ¿cierto? Entonces, ¿qué ente intervino en esta situación? Después de esto, a la investigación del caso van a elaborar entonces el cuadro sinóptico en la cual mencione la intervención de los diferentes entes de control a partir de qué organismos de control intervinieron en la situación o caso mencionado. Puede haber sido uno o dos, ¿sí? O cuántos entes de control participaron allí. Argumentando las conclusiones, la razón por la que considera que algún órgano de control debería intervenir de acuerdo a sus potestades y funciones. De pronto faltó algo, faltó de pronto usted dice, aquí debió intervenir la Procuraduría y no intervino. ¿Por qué? Entonces, esa es lo que se debe hacer para esta semana. Este trabajo se debe entregar en un documento Word, bueno, con el que ustedes quieran, el cual deberá contener portada, introducción, objetivos, caso o situación investigada, el cuadro sinóptico, conclusiones. Las conclusiones no van en el cuadro, no van aquí aparte, y referencias de los documentos consultados para realizar la actividad. La ponderación, pues el 35%. ¿Preguntas? Y pues está para Sí, el profe. 12, ¿no? Sí, señor. Señor. Profe, pues hay que hacerlo de norma zapa, ¿no? Sí, Prácticamente, entre comillas. sí. O Ok. sea, lo que Y debes para hacer, el cuadro 12, sinóptico, el cuadro sinóptico no debe tener, no lleva, es decir, citas, ¿no? Solamente serían las referencias que es para, sí, está para el 12, porque el calendario académico pues sigue, ¿no? Recordemos que vamos, esto ya vamos esta semana es la semana 6, la semana 6. Ya pasó esta, vamos a empezar la semana 6, nos quedan las 2 semanas. Está por eso para, para el 12, porque ya la siguiente semana viene el examen del primer 50, chicos. ¿Sí? Estaríamos hablando que nuestro examen del primer 50 estaría sobre, ustedes estarían en el semana de primer 50 desde el 14, les pueden estar dejando desde el 14 más o menos al 18. Al 18 porque nosotros tenemos que entregarles notas y pasar notas, creo que máximo hasta el 21 o 22 tenemos plazo para pasar las notas. Entonces, por esta razón, digamos que se deja a esta fecha. ¿Listos? Entonces, sí, es que simplemente, ¿qué deben hacer? Pues el cuadro sinóptico, las conclusiones y pues las referencias donde ustedes consultaron eso, la información. Ya pues la portada, la introducción, algo pequeño que deba y la situación del caso, ¿no? Eso es lo que se debe empezar a analizar, ¿vale? ¿Otra pregunta? Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestra unidad. Ay, se me cerró cámara. Sobre
explicando, centrémonos pues en la organización del Estado, ¿no? Hay que partir de ello porque todo todo lo que se deriva de aquí, pues es la función del Estado. Entonces, ¿cómo está dividido el Estado colombiano? Les pregunto. Según lo que ustedes saben. ¿Cuáles son las tres ramas? Entonces, es por ahí, ¿no? La pregunta. ¿Cuáles son las tres ramas del Estado? A ver, recordémoslas. ¿No se acuerdan? Por favor, no puede ser. Sí, profe, sí. Las tres ramas del poder, Ujú, la judicial, la ejecutiva y la legislativa. exacto, muy bien. La rama ejecutiva es la número 1. ¿Por quién la conforma? ¿Cómo está conformada la ejecutiva? La ejecutiva está por, Saquémosla con la misma palabrita. A veces las palabras nos dan la definición. Ejecutivo, ¿qué te suena como ejecutivos? Como doctores, mando, no sé. A mí se me viene la palabra ejecutivo, pienso como en alguien, no sé, como en un doctor, como en alguien importante, como ejecutivos. el presidente. Ujú. El presidente digamos que la presidencia y la rama ejecutiva, pues pues todas las ramas tienen un poder muy importante, pero obviamente la rama ejecutiva es la que está a la cabeza del presidente y de allí pues se desprenden muchas más funciones y digamos que todo debe pasar por la cabeza, ¿cierto? Entonces, rama ejecutiva, grabémosla, está compuesta por el presidente. El presidente pues tiene también un equipo, ¿cierto? ¿Con qué viene ese equipo? Como ahorita que estamos en elecciones, él dice, pues aparte, bueno, la viene la vicepresidencia y trae su pool. ¿Cuál será su pool? Los El ministerios, ¿no? vicepresidente. Sí, los vicepresidentes y el vicepresidente y vienen los ministerios. Ese es el equipo, ese es el pool. Entonces, sus equipos vienen siendo todos los ministerios que están, ¿cierto? El de salud, el ministro de trabajo, el ministro de vivienda, el ministro de cultura, el ministro Yo, sí. de, de educación, ¿sí? Entonces, esa vendría siendo conformada la rama ejecutiva. Y pues obviamente el presidente es el que gobierna en todo el territorio nacional, pero pues trae también unos colaboradores en cada municipio y en cada departamento, ¿cierto? ¿Cuáles serán esos encargados también de colaborar? Los que, Los alcaldes, los alcaldes y los, concejales. bueno, los gobernadores. Ah, ¿Listos? sí, Ellos vendría, están. sería, Ujú. Y las vendría como gobernaciones. Eso vendría siendo la rama ejecutiva. Entonces tenemos, número 1, el presidente, pues es el encargado de todo. Ese presidente viene pues también con un componente con su vicepresidenta que en dado caso que llegase al el presidente o a fallecer o a tener algún problema de salud bastante delicado que lo inhabilite, que no pueda conseguir seguir con su cargo, pues lo vendría a reemplazar ese vicepresidente o vicepresidenta. Y viene con su equipo son todos los ministros. ¿Listos? De allí pues vienen dos importantes lugares que son las gobernaciones y las alcaldías. Entonces, estas son los que conforman rama ejecutiva. Ahora viene rama legislativa. Como su nombre lo dice, es el
¿Quién legisla? Rama legislativa. ¿Qué les dice la palabra legislativa? El Congreso, El Congreso. Y el Congreso está dividido por dos ahí está cositas. queda por las asambleas. Por la Cámara y por el Cámara de Representantes lo que también se elige, nosotros elegimos todo eso. Cámara Senado. y Senado. Entonces, eso conforma la rama legislativa. ¿Qué hace la rama legislativa? Como su nombre lo dice, pues ayuda a legislar el país, a crear las normas, ¿cierto? Y que pues obviamente no es que se crean y ya, sino que pues como nosotros somos un país, y eso lo vimos desde comienzo número 1 de la Constitución, Colombia es un Estado social de derecho, implica que nosotros como personas tenemos pues la capacidad, o nuestro país pues es democrático y tenemos la capacidad de elegir tanto los que van en la rama ejecutiva como van en la rama legislativa y obviamente a inmiscuirnos en todos los procesos que tengan que ver con nuestro país. Entonces, si hay una norma, si hay algo de carácter importante que se deba o que el pueblo tenga que aprobar, pues se debe pasar por todos estos proyectos. Más adelante, mucho más adelante, creo que es en la siguiente unidad, vamos a ver los mecanismos de participación de un ciudadano. Entre ellos tenemos el referendo, el plebiscito. A través de ellos podemos ejercer de pronto algún poder a nivel nacional para el caso de pronto de alguna norma o algo que se deba pues, recurrir al pueblo. Entonces, estos senadores y estos gobernadores, estos senadores y estos representantes a la Cámara que nosotros elegimos, pues nosotros como los elegimos le damos la función o el poder a ellos para que nos representen en la creación de las normas, ¿sí? Es como si le diéramos, firmáramos cuando uno lo representa al abogado, es como le damos un poder a ellos especial, ¿cierto? Todo el pueblo colombiano, porque lo eligieron a través de voto popular, ya lleva consigo el poder de los colombianos para que nos representen en las normas, lo mismo el presidente, ¿cierto? Entonces ya lleva con nosotros su voto de antemano y pues se hace para la construcción de un nuevo país. Estas normas no solamente tienen que ser qué se debe hacer y qué no se debe hacer, sino cosas para mejorar el país. Entonces, proyectos, acuerdos que permitan de pronto una trascendencia, una mejora de pronto a la salud, una reforma de pronto a la educación, donde de pronto también se pueden ir nuestros dineros, cómo podemos ahorrar un poquito para que el país tenga más, cómo de pronto los ciudadanos puedan gastar menos. Sí, eso pues en papel, ¿cierto? En lo que se debe hacer, en lo que está escrito en la Constitución, pues ese es el deber de estos personajes. Y obviamente, pues crear las normas también de comportamiento, ¿no? ¿Qué está permitido, qué no está permitido? Proteger nuestros derechos humanos, que fueron los que ustedes, derechos humanos y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, de los cuales por lo menos ustedes ya trabajaron los derechos fundamentales un poquito en su historieta. Entonces, esta también pues es una función muy importantísima porque se debe proteger y garantizar que estas normas no vayan en contra también de nuestros derechos fundamentales. Bueno, esa es la rama legislativa. Ahora pasamos a la judicial. ¿Quién conforma la judicial? Todas las IAS, No, ¿te refieres a la Procuraduría y eso? No, eso se llaman organismos de control, no se te olvide, son los organismos de control. La rama judicial, como su palabra lo dice, judicial. Si en la legislativa se crean las normas, en la judicial, ¿qué? Si en una se crean, en las otras se aprueban. se aplican, la otra se aplican, ¿sí? Entonces, porque viene la parte judicial, como de juicio, ¿sí? Entonces, en la rama judicial se encargan de la aplicación de, como en la legislativa se hacen, acá se aplican, acá se convierten en norma y se exponen y se deben, digamos, que cumplir
también pues con unas condiciones y obviamente encargadas algunas dependencias, quienes conforman la rama judicial. Entonces tenemos la Corte Constitucional, que es la número 1. Si la Constitución es la norma de normas, pues la Corte Constitucional debe estar en cabeza de la rama Profe, judicial. Señor, qué pena con su merced. señor, cuéntame. Se salió de la clase, se me salió de la clase hace como 6 minutos, pero igual no hay problema. Bueno, igual esto yo les trataré, ya está, ya se me olvidó decirles que creo que ayer nos dijeron que esto ya estaba, el Zoom ya está nuevamente con la licencia, creo que no se nos va a cortar como las otras veces hasta el momento, entonces está grabándose. Ujú. Entonces no hay problema, yo les envío nuevamente la grabación, ¿vale? Ahora sí se las puedo enviar porque las otras veces que esa grabación quedó súper cortada. Y dije, ¿para qué mandarles una cosa que mejor esta que queda completica, ¿vale? Bueno, entonces les estaba diciendo, entonces la rama judicial trae pues estas dependencias y el número 1 está la Corte Constitucional, que es la encargada pues de manejar los casos más grandes, los casos que de pronto en la Fiscalía General de la Nación pues se apelaron, ¿cierto? Obviamente pasaron por la Fiscalía, pero por lo menos el caso de Uribe. Sí, ese tuvo un proceso largo y pues por eso es que a las personas pues les tienen un poquito más de, no de miedo, pero sí de respeto que el caso se vaya a través de la Corte Constitucional, porque ya es la última instancia y se aplica pues toda la severidad de la ley. Acá no hay acá no hay acuerdos, acá no es ahí que voy a acordar con la fiscalía tal cosa, no, aquí ya se aplica toda la severidad porque se llevó un proceso supuestamente muy dispendioso, largo, y para el que vaya a la Corte Constitucional quiere decir pues que es un caso de bastante relevancia, de bastante importancia y que debe aplicarse pues toda la severidad de las normas. Ahora bien, entonces, Corte Constitucional, tenemos la Corte Suprema de Justicia, tenemos el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado y finalmente la Fiscalía General de la Nación. Entonces, estas entes son quienes conforman la rama judicial. Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura, Consejo de Estado, Fiscalía General de la Nación. Entonces, estas son nuestras 3 ramas del poder público, ¿no? Entonces, vamos aprendiéndolo así. Entonces, República de Colombia está constituida por las ramas del poder público y por los organismos del Estado. Las ramas del poder público están ejecutiva, legislativa y judicial, ¿cierto? La ejecutiva en cabeza del presidente, gobernaciones, alcaldías. La rama legislativa por el Congreso, que está compuesto por el Senado y la Cámara. La rama judicial, que está constituida por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado y la Fiscalía General de la Nación. Ahora bien, vamos a pasar para los organismos del Estado. ¿Listos? Ya ahorita les muestro un cuadrito para que ustedes lo tengan un poco más presente. Entonces vamos a pasar por organismos de control. Pasamos por la Procuraduría General de la Nación. Acá se los mucho de una vez se los muestro. Creo que con este esquemita les queda un poco más claro. ¿Listos? Entonces, ramas están acá, todo lo que se divide. Ahora vamos a pasar por los organismos del Estado. Los organismos del Estado, entonces tenemos organismos de control, organización electoral y otras funciones, por decir algo. Entonces, organismos de control, todo lo que estábamos diciendo, prácticamente las IAS. Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República. ¿Qué función tiene la Procuraduría? Chicos, les pregunto. ¿Es la encargada de qué? La Procuraduría. Que tenía. De la Procuraduría.
Pues es la que prácticamente es la encargada de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones o faltas disciplinarias o de las faltas disciplinarias Faltas disciplinarias, pero ¿contra quién? de los servidores públicos. De los servidores públicos. Bueno, digamos que sí, pero aquí más que pues, tener una falta contra el servidor, es más contra, como te dijera, como contra el mal proceso, ¿sí? De alguna entidad. Es decir, como, obviamente tras de esto, pues se deriva quién fue el que hizo ese mal proceso, que fue un servidor público, ¿cierto? Pero entonces la sanción ya iría acá en la Contraloría General. La Procuraduría sí vigila, pues, que todas las funciones del Estado estén muy bien, todos sus entidades, pero aquí lo haces más como contra el proceso, ¿cierto? Y ya después se mira exactamente cuál fue la responsabilidad de cada quien, que iría pues acá en la Contraloría. Entonces la Procuraduría, pues es la encargada de iniciar, adelantar, fallar investigaciones, también puede, y faltas, recordemos que hay faltas graves y gravísimas y leves, ¿cierto? Las faltas leves pueden ser un memorando, ¿cierto? Una sanción, puede ser como un llamado de atención, ¿sí? Las faltas graves ya pueden ir repercutiendo en la hoja de vida, pueden inclusive tener sanciones como de pronto despidos, de pronto, no despidos, sino digamos que inhabilitaciones por un tiempo, y las gravísimas es que ya no puede volver a ser funcionario público y que mucho menos la entidad se cierra, ¿cierto? Porque estamos hablando más que todo acá de la entidad, entonces la entidad se cancela porque pues no está sirviendo. ¿Mm? Entonces esas serían pues las faltas disciplinarias que podría adelantar la Procuraduría contra los servidores públicos, contra los particulares también que ejercen funciones públicas o manejan dineros del Estado de conformidad con lo establecido pues en nuestra Constitución. Esas vendrían siendo pues las funciones de la Procuraduría. Las funciones de la Defensoría, esta Defensoría del Pueblo funge, es como un enlace, como un eslabón de la Procuraduría. El defensor, y estas las encontremos generalmente en los municipios más pequeños. Entonces las encontramos de pronto no en ciudades grandes, sino por decir algo en pueblos, por eso la Defensoría del Pueblo, la podemos encontrar en pueblos y lugares más pequeños de nuestra ciudad que no tiene todo depende del número de habitantes, ¿sí? Entonces, el defensor funge como procurador y es el que es encargado de alentar el caso. La Contraloría General, entonces aquí es quien ya sanciona como tal a ese servidor público o a ese funcionario de pronto privado que hacía de pronto funciones públicas. ¿Sí? Entonces, esas son las funciones de cada uno. Y pues que sobre todo la Contraloría pues tiene un carácter y una autonomía administrativa. También está encargada de la parte presupuestal, de ejercer la representación de nuestra comunidad, del control fiscal, de la administración de los particulares, quienes manejan los recursos, ¿sí? Aquí la Contraloría General es la encargada también de que si ve un derroche de pronto, ¿cómo es el proceso de la Contraloría? Se hacen unas auditorías bien sea internas o externas. Si todo, pues los informes marchan de la mejor manera, pues bien. Pero si de pronto vemos que hay un problema o un riesgo o un daño, se llama patrimonial o un daño al fisco, ¿cierto? Es cuando se empiezan a hacer las investigaciones y se empiezan a analizar responsabilidades. Fue una responsabilidad de acá, como tal de la nación, de la entidad, o
de algún particular, y si fue de algún particular, pues pueden haber sanciones. ¿Qué tipo de sanciones podemos encontrar? Económicas y sanciones también de tipo penales, ¿cierto? Si es una sanción penal, pues tiene que tener una investigación acá por la fiscalía y mirar qué tipo de responsabilidad penal puede encontrarse al funcionario. Y si es de ambas, pues tiene que acá y pagar un dinero, ¿cierto? En dado caso que se encuentre pues culpable. Y si es solo económica, pues dar el dinero o qué fue lo que pasó. ¿Mm? Más adelante vamos a ver un video donde nos explica mucho mejor y más detalladamente todos estos aspectos de los organismos de control. Bueno, pasamos aquí a la organización electoral, que es otra ventanita de acá de los organismos del Estado, y pues tenemos al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil. El Consejo Nacional Electoral es el que se encarga, pues ahorita, por ejemplo, de las elecciones, ¿cierto? De que todo funcione bien, de contratar auditorías, de que el proceso electoral sea el más transparente posible, de que no hayan ningún tipo de alteraciones ni demás, ¿sí? Y el Consejo y la Registraduría Nacional del Estado Civil es quien nos encarga pues de darnos esa identidad y esa autonomía nacional, quien nos dice, donde nos registramos desde que somos pequeños, ¿cierto? Desde que nos llevan nuestro historial como personas. em, y pues hace otro tipo también pues, de funciones, ¿no? De registrar matrimonios, ¿cierto? En la registraduría no, sino en las que tiene otras funciones, ahí se me olvidó, las notarías, ¿no? Entonces, pero pues todo pasaría acá, ¿no? Porque para eso está pues la función de la registraduría. Entonces acá digamos que manejaría todo el régimen de las notarías y demás que vienen pues desde acá de la registraduría. Bueno, pasamos aquí a otras funciones y está el Banco de la República, pues que es el encargado de manejar nuestra moneda, de evaluarla o al contrario subirla, encargado de la creación obviamente de nuestros billetes, de nuestras monedas, la parte de financiación, de manejo y mucho. Desde aquí pues se desprenden el dinero, ¿no? De todas a donde van los demás recursos. La Comisión Nacional de Televisión, pues la encargada también de patrocinar y hacer toda la publicidad dependiente pues de nuestro país, programas culturales, deportivos, de interés, de crítica. Entonces, esta es la función de la Comisión Nacional de Televisión y la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la que ayuda a hacer las convocatorias, ¿cierto? Que nosotros queremos para participar precisamente en obtener un cargo por acá, por ejemplo, en la Procuraduría, en la Defensoría, la Contraloría, que están en convocatorias en la Procuraduría. Entonces, la Comisión Nacional de Servicio Civil abre la convocatoria para que las personas se inscriban y obviamente cumplen unos requisitos y un proceso para poder ser elegidos y obviamente esta elección es muy importante porque es para trabajar con el Estado y se puede decir que de manera indefinida, ¿no? Como si fuera de planta. La diferencia que hagamos un error, algún proceso mal hecho y aquí pues la Contraloría o nuestra Procuraduría esté muy encima de nosotros y nos destituya de ese cargo, pero desde que todo esté bien, prácticamente uno puede decir, desde que se gane un concurso de esos, que está pues salvado. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? No, señora. Bien, bueno, entonces ese es nuestro cuadrito para que lo tengan también muy, muy presente y así pues podemos mirar son las funciones. Entonces voy a colocarles acá un video para que se concentren un poco más en la organización del Estado. Entonces tenemos acá... Ay. Oh, ya se puso a llover.
Ah, pero creo que eso está con la plataforma. No. Creo que Organismos de control. listos. Bueno, entonces. Organismos de control. De acuerdo con la Constitución Política de 1991, los organismos de control no pertenecen a ninguna de las ramas del poder público, ejecutiva, legislativa o judicial. Sin embargo, su existencia es indispensable para el fortalecimiento del nuevo Estado Social de Derecho. En el artículo 117 de la Constitución Política se establece claramente que el Ministerio Público y la Contraloría General de la República son órganos de control. Sin embargo, existen otros que también cumplen funciones de control. Los órganos de control se encargan, por medio de la Procuraduría, la Defensoría y la Contraloría, de supervisar las acciones tanto de las instituciones que hacen parte de cualquiera de las ramas del poder público como de la sociedad civil. La organización electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral y por la Registraduría Nacional del Estado Civil, quienes se encargan de velar por la realización y supervisión legítima de los procesos electorales. En lo que atañe a los demás órganos, sobresalen el Banco de la República como la principal entidad de control en el manejo de la economía del país y la Autoridad Nacional de Televisión, que se encarga de crear políticas de censura y control acerca de lo que se ve en la televisión colombiana. ¿Te imaginas lo que pudieses lograr en este En el Congreso de Angostura, el libertador Bolívar, después de haber vencido al ejército real en la batalla de Boyacá, el libertador pronunció un discurso en el cual hacía una crítica a Montesquieu. El libertador decía que el poder público debería ejercerse con unas ramas especializadas, pero que no deberían de ser 3, sino que deberían de ser 4 ramas. Y él decía que debía haber una rama que velara por la moral pública para que no existiera corrupción. Porque según el libertador, si este país pisaba la trampa de la corrupción, iba a quedar anclado en su desarrollo. Realmente Bolívar fue un gran visionario. Bueno, en desarrollo de ese principio aparecen los organismos de control dentro de la estructura administrativa del Estado colombiano. Tenemos en primera instancia un organismo encargado de vigilar la gestión fiscal de las entidades del Estado. Y esta es la Contraloría General de la República. A ella le compete ejercer control fiscal de forma posterior y selectiva a la gestión fiscal que adelantan las entidades del Estado, a la gestión fiscal que adelantan los servidores públicos al servicio del Estado. ¿Cómo realiza la Contraloría ese control fiscal? ¿Cómo realiza la Contraloría ese control fiscal? A través de 3 procedimientos fundamentalmente. El primer procedimiento es la vigilancia fiscal.
la Contraloría, después de la vigencia, después de la ejecución, realiza auditorías a cada una de las entidades del Estado y le realiza un control financiero, un control de legalidad, un control de resultados, un control de legalidad, con el propósito de establecer si esa gestión fiscal se ha realizado de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a los procedimientos y a los principios de la función administrativa. Si se ha cumplido la Contraloría, entonces emite un concepto y fenece la cuenta. Pero si no se ha cumplido, la Contraloría no fenece la cuenta. Y si la Contraloría en la auditoría encuentra que se ha causado un daño al patrimonio, entonces la Contraloría genera unos hallazgos, que son hallazgos con incidencia fiscal, que darán inicio a la segunda etapa que voy a explicar, que es el proceso de responsabilidad fiscal. Pero si la Contraloría encuentra en su auditoría que no se ha cumplido con la ley, entonces la Contraloría genera unos hallazgos que son hallazgos con incidencia disciplinaria y que los debe poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria para que sea sancionado disciplinariamente el responsable de ese no cumplimiento de la ley. Pero también la Contraloría puede encontrar que hay temas de corrupción que tienen que ver con el tema del dolo y que tienen que ver con el tema penal. Y esos son hallazgos con incidencia penal que la Contraloría debe poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que ella adelante la investigación pertinente. Eso es lo que se denomina la vigilancia fiscal. Luego tenemos el segundo proceso que nace del primero, que es el proceso de responsabilidad fiscal. Cuando la Contraloría ha encontrado que hay un daño al patrimonio y ha establecido claramente quién es el responsable de ese daño y ha encontrado que ese daño se generó por dolo o por omisión y que hay nexo causal entre ellos, empieza un proceso de responsabilidad fiscal a fin de hacer responder patrimonialmente al responsable para que él, a través de entregar los dineros que causaron el daño, resarza el daño causado al Estado. Y el otro procedimiento que también nace de este segundo es el del cobro coactivo. La Contraloría tiene facultades para adelantar el cobro coactivo. Es decir, si es necesario embargar y rematar los bienes de aquel que fue responsable del daño fiscal, lo podrá hacer la Contraloría a fin de resarcir el daño causado. El otro organismo de control es el Ministerio Público, en cabeza del señor Procurador General de la Nación, quien cumple fundamentalmente tres funciones. Este sí tiene una función preventiva, tiene una función de Ministerio Público para defender la ley y tiene una función disciplinaria. De tal manera que el señor Procurador puede a través de sus conceptos prevenir para que no se vayan a cometer faltas disciplinarias. Pero también en las actuaciones judiciales, el señor Procurador actúa como Ministerio Público para que se conserve, se respete y impere la ley. Y también el Procurador actúa como autoridad disciplinaria. Cuando un servidor público incumple la ley o está inmerso de una conducta disciplinaria de las que están claramente señaladas en el Código Disciplinario, entonces adelanta procesos disciplinarios que pueden terminar con una sanción al servidor público según la falta cometida, si es leve, grave o gravísima. Y esas sanciones pueden ser un llamado de atención, la suspensión, la multa o la destitución. A nivel territorial, los departamentos y los municipios tienen contralorías municipales y departamentales, los municipios de primera categoría y los departamentos. Y digamos que el Ministerio Público a nivel municipal está representado por el señor personero municipal. El personero municipal cumple funciones de Ministerio Público, de veedor y de defensor de los derechos humanos.
Bueno, un poco más claro nos ha quedado esta temática. Preguntas, dudas que tengan de los videos. Por el momento no. Bien, vimos cómo toda la función del Estado, cómo está organizado. También los recursos, ¿cierto? Y la parte, pues, cuando vemos que hay sanciones disciplinarias, realmente, si nos ponemos a pensar y vemos que si se cumpliera en nuestro país, a veces todo esto que decimos, pues, funcionaríamos bien, ¿no? Porque, pues, escuchamos que hay unas sanciones, escuchamos que hay unas destituciones de cargos, unas faltas graves, que de cierta forma, cuando realmente un funcionario no tiene por dónde escaparse, pues le tiene miedo porque una falta que uno cometa en lo público, así yo quiera buscarme un cargo privado, es muy difícil, ¿sí? Porque ya uno tiene una mancha en su hoja de vida, ¿sí? Por más que yo quiera de pasar, inclusive así sea desde la docencia, de profesora de colegio público, de universidad pública, a un colegio, a una universidad privada, pero que yo venga con un historial de que no, que la profesora era que de pronto pasaba a los estudiantes así chévere, sin ningún requisito, o estaba inmiscuida en otros asuntos, eh, pues para que la contraten en otro lugar va a ser difícil, ¿cierto? Inclusive les toca bajarse pues de categoría, de nivel, ¿cierto? Los vemos trabajando en otros lugares. Entonces, cuando se comete esta falta y es sancionada, pues difícilmente para arreglar nuestra hoja de vida es muy complejo. ¿Mm? Pero obviamente en los casos que se cumple y se exige. Hay otros casos que pues nosotros ya sabemos o hemos ido conociendo en nuestro país que realmente quedan ahí y que inclusive siguen estando en buenos cargos y, y muy, digamos que las sanciones que vemos son muy cortas para lo que realmente pues se espera. ¿Mm? Entonces, pues esta era la discusión que se debe tener para la función y organización de nuestro Estado colombiano. Más adelante vamos a ver en la siguiente unidad todo lo que tenga que ver ya con los mecanismos de participación y la organización como tal de esto también como hay. Si nos dimos cuenta en las pasadas elecciones, no en estas, sino en las anteriores, de las coaliciones, vimos que hubo muchas fallas en el Consejo Nacional Electoral, que sobraban votos, que no cumplían los votos, faltaban, que no daba la cantidad de votantes, ¿sí? Y pues esa es una función como tal del Consejo Nacional Electoral, que se descubra qué fue lo que pasó, cuál fue el error, cuáles fueron las fallas, pero vemos que todavía no ha sido muy efectivo y eso quedó ahí. Y pues que ojalá estas elecciones pues sean lo más transparentes posibles, que pues escoja al candidato que realmente el pueblo quiere y no el que de pronto vaya a tener presión o votos pues digamos de la nada, ¿sí? Inclusive a veces vemos que por ahí votan los muertos, que votan las personas que personas o votan personas dos veces, es decir, una persona que tenga la cédula registrada en Tunja y otra en Medellín, ¿sí? Entonces, todas esas fallas las hemos ido notando, hemos visto y que ojalá pues todo esto sea denunciado y que digamos que sean las elecciones pues más transparentes posibles. Bueno, entonces, pues yo les dejo este tiempo, chicos, para que vayan revisando la instrucción, vayan haciendo ese cuadro sinóptico. Les va a servir harto el que yo les mostré, pues
De ahí para que también se basen y vayan haciendo de esa manera su cuadro sinóptico, busquen el caso, ¿no? Ya vimos la función que tiene la Procuraduría, que tiene las defensorías, que fungen, según el video, como procuradores, ¿cierto? Ahora busquen ese caso, un caso en el cual ustedes vean implícitas este tipo de organismos donde ustedes digan acá debe estar trabajando la Procuraduría o la Contraloría, y si no, ¿por qué no está? Porque esa es parte de ese punto. ¿Por qué no está trabajando o debería hacerse un seguimiento, una auditoría a tales y tales? ¿Sí? Para que lo apliquen y vayan pues revisando ese caso. ¿Listos? Entonces yo les dejo este tiempito para que por lo menos vayan buscando el caso y se vayan haciendo una idea de qué es lo que deben presentar. ¿Vale? Y más adelantico, pues, cuando esto ya esté el video, se los envío al correo el enlace del video de esta sesión. ¿Listo, chicos? ¿Listo? Brian, Juan. Sí, señora. Listo, listo. Bueno, entonces yo les envío ahorita más tarde el enlace y vayan pues trabajando en ese caso. ¿Listos? Entonces que tengan buen día, chicos. Buen fin de semana y nos vemos. Ay, ¿cuándo nos volvemos a ver? Hoy es qué? Hoy es 4, nos volveríamos a ver el 18, ¿cierto? El 18 volveríamos a ver. Nos envía el link para el día 18, ¿sí? Sí, por ahí el 17, el 18 se los estoy enviando. ¿Listo? Y ahorita más tardecito les envío el enlace de esta sesión. El video, Bueno. mejor dicho. Bueno, Profe, una pregunta. señor. Como si se había hecho lo de la historieta, yo ya la subí, no la he calificado siempre, no. No he calificado nada porque todavía no nos han ordenado, aunque pues sí la voy a revisar, pero no nos han dicho que todavía por cuestiones de lo de la asamblea pasar notas, ¿no? Pero pues ya en estos días sí me pondré porque cuando ya nomás digan ya se pueden entregar las notas, pues ya se entregan, ¿listos? Pero sí, ya lo importante es que ya la hayan subido. Listo, chicos. Entonces nos vemos de hoy en 15. Buen día. Listo, profe. Bueno, Que esté muy bien, hasta hasta luego. luego. Bueno, chao. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.